Bienvenidos al canal. En este video trataremos de ver cómo estudiar las aperturas. El primer error cuando comenzamos es memorizar variantes. Memorizar variantes es algo que se hace cuando se sobrepasa los 2000 puntos de Elo. Es muy complicado que se alcance alguna ventaja decisiva solo por conocer las variantes. Al menos al comienzo debes interesarte más por aprender el mediojuego y enfocarte más en las ideas. Por ejemplo, estudiaremos la apertura española variante del cambio. Como todos ustedes sabrán, el orden de jugadas es el siguiente. Luego del movimiento D4, se fuerza el cambio de damas. Esta es la posición clásica. Lo primero que debemos notar es que la pareja de alfiles le da a las negras compensación por su deficiente estructura de peones. Es cierto que en un final de solo peones, las negras lo más que pueden aspirar es a tablas, pero en el medio juego tienen oportunidad de jugar a ganar. Lo que más le conviene al jugador de blancas es cambiar uno de los alfiles y buscar un peón pasado en el flanco de rey, aprovechando su mayoría de peones en ese flanco. Hasta aquí esas son las ideas básicas. Pero algo importante que todavía no he mencionado en el video es estudiar las estructuras de peones. Esta sería la estructura de peones en la variante del cambio. Si llegamos a un final como este con piezas blancas, tendremos medio punto en el bolsillo como mínimo. Es por eso que esta variante es muy respetada a pesar de los años. Hay muchos GMs que todavía lo emplean con éxito en los torneos. Si bien es cierto que ambos bandos tienen los mismos peones, un peón está doblado, y si se bloquea adecuadamente, las blancas pueden ganar creando un peón pasado en el flanco de rey. Por ejemplo, si las blancas jugaran F4, podría seguir rey E7, rey F2, rey D6, B3. Este movimiento aparentemente crea una debilidad, pero como dijimos, las blancas pueden crear un peón pasado en el flanco de rey. Podría seguir rey C5, H4, rey B4, E5, F por E5, F por E5, rey C5. Por más que las negras intenten capturar en E5, no es posible por el movimiento C4. Vemos que se crea un cerco formado por los puntos D5, D6 y C6. Y por más que se intente, no hay manera de abrir la posición. Por ejemplo, podría seguir B5, rey E3, A5. Simplemente las blancas jugarían A4. B por A4, B por A4. Este peón no puede ser capturado. Recuerden la regla del cuadrado. Si el rey sale del cuadrado, no puede alcanzar el peón. Bien, si regresamos a la posición inicial, entendemos que las blancas deben cambiar piezas y posiblemente ganen, y las negras deben contraatacar apoyados por sus dos alfiles. No fue necesario memorizar tantas variantes, solo entender las ideas. Este mismo procedimiento debes aplicarlo cuando estudies otras defensas como la francesa, la india de rey, la Caro-Kann, etc. Ahora veremos una partida usando la apertura española. Esta partida fue jugada entre Peter Lecco y Francisco Vallejo. Bien, empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil por C6, D por C6, enroque. Las negras juegan F6, y siguió D4, E por D4, caballo por D4. Simplemente se continuó con C5 y aquí las blancas hacen un movimiento diferente, caballo E2. Simplemente siguió el cambio de damas, que como dijimos anteriormente solo puede favorecer a las blancas, pero no había opción, el rey de las negras todavía está en el centro del tablero. Siguió alfil D7, caballo de B a C3, enroque, alfil E3. El jugador de blancas solo se dedica a presionar los puntos débiles. Al jugador de las negras les gustaría instalar un caballo en la casilla D4 o en la casilla G6, pero luego veremos que esto no será posible. Siguió alfil D6. El alfil debe desarrollarse primero. La razón es que deben proteger el punto C5. Siguió alfil F4 y aquí las negras cometen aparentemente un error, entregar la pareja de alfiles. Pero regresando, si las negras hubieran jugado a alfil C6,
Continuaría alfil por D6. No se puede capturar con peón. Por ejemplo, seguiría C por D6 y este peón sería débil. Si hubiera continuado torre por D6, seguiría simplemente torre por D6, C por D6, torre D1. Y las negras tendrían una debilidad en el punto D6. Regresando a jugadas, las negras jugaron alfil por F4, caballo por F4. Luego siguió caballo E7, F3, caballo G6. Con esto se busca atacar por la columna H. Por ejemplo, podría seguir caballo por G6, H por G6. También vemos que el peón de la casilla G6 podría romper toda la estructura de peones. Por eso, las blancas jugaron caballo H5. Presionando G7. Continuó torre de H a G8. Torre de 2, alfil E6. Torre por D8, rey por D8, torre D1, jaque. Aquí vemos que las blancas dominan toda la columna D y presionan el punto débil G7. Además, tienen una estructura de peones sólida en el flanco de rey. Por otro lado, las negras tienen dos peones doblados y han entregado a la pareja de alfiles que les daba alguna compensación. En palabras simples, las negras solo pueden aspirar a tablas, sin ningún contrajuego. Es por eso que la variante del cambio es considerada muy útil si queremos ganar una partida sin riesgos. La partida continuó con caballo D5, C6, caballo E3, caballo E7, G4. Continuó alfil F7, caballo G3, torre D8. No queda otra alternativa más que cambiar las torres. Siguió torre por D8, rey por D8, B3, G6, rey F2, caballo C8, H4. Aquí vemos que las negras están maniatadas. Continuó rey E7, G5, C4, B4. Aquí se debe evitar siempre el cambio que pueda liberar la posición. Continuó caballo D6, caballo E2, alfil E6, caballo D4, alfil D7, rey G3, B6, rey F4. Las blancas ya se preparan para generar un peón pasado y apoyarlo con el rey. Noten también que el punto F5 es fuertemente dominado por todas las piezas blancas. Siguió F por G5, jaque. Continuó H por G5, B5, caballo G4, caballo B7, caballo F6. Ya estamos amenazando el punto H7. Aquí las negras juegan C5, que es el último intento por crear dificultades en el flanco de dama. Simplemente se jugó B por C5, caballo por C5, caballo por H7. Aquí las blancas ya poseen un peón extra y deben ganar el final sin problemas. Continuó caballo E6, jaque. Simplemente las blancas jugaron rey E3, continuó B4. Caballo F6, entregando un peón. Caballo por G5, caballo D5 a jaque. Rey D6, caballo por B4. Después de esto las negras se rinden, pues sus tres peones aislados son vulnerables, y tarde o temprano, los peones E y F se van a imponer. Esta es una buena partida instructiva sobre la apertura española. Espero que el video les haya gustado. Buen día.